Hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes de empezar con el capítulo de hoy, un aviso si estás en Sevilla. El martes 28 de mayo vamos a hacer un capítulo en directo de un tema al día con público. Vamos a hablar de fútbol y política con Héctor Bellerín, jugador del Arsenal, del Barcelona y ahora del Betis. Es a las 12 del mediodía. Si te apetece asistir, te dejo los detalles en la descripción de este episodio. Venga, vamos con lo de hoy. Disfraces de temática sexual, juegos para que hagas el ridículo, gamberradas por un día, turismo del que arrasa, estereotipos de género y mucho alcohol. Pero qué bien se pasa. ¿O no? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, hablemos de las despedidas de soltero. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Cuando anuncias que te casas, tienes mucho que organizar. La ceremonia que tú y tu pareja queráis hacer, las invitaciones de la boda, la comida, en fin, muchos aspectos para hacer lo que te apetezca, algo bonito, algo especial. Pero hay algo de lo que tú no te encargas y a lo que parece que además no te puedes negar. Son las despedidas de soltero. Soy un privilegiado, nunca he tenido que ir a una, o al menos no a una como las que uno se encuentra a veces por la calle, en un bar o en un tren o en un avión. En Málaga, una ordenanza municipal ha limitado estas fiestas, porque prohibirlas literalmente no las puede prohibir. La nueva ordenanza dice que, salvo autorización municipal, no se puede transitar o permanecer en espacios públicos sin ropa o únicamente en ropa interior, y que no se puede tampoco llevar complementos que representen los genitales del ser humano o con muñecos/muñecas de carácter sexual, o sea, con muñecas hinchadas. Hay un turismo de despedidas de soltero, ciudades que se ponen de moda por ambiente, por vuelos baratos, por buena conexión de tren y que cuando llega la primavera se llenan de grupos, todos vestidos del mismo color o todas con una cosa en la cabeza. 1, 2 y... Hablemos de las despedidas de soltero, hablemos de qué cuentan sobre nosotros mismos y sobre nuestra sociedad. Saludo a Luisa Abad, que es antropóloga, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y que ha estudiado las despedidas de soltero y de soltera. Hola, Luisa. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Luisa, ¿cuál es el origen de estas despedidas de soltero? No sé si toman el relevo de algún rito anterior. En cierta manera, sí. En todas las culturas, el ser humano siempre ha necesitado pasar de un estatus a otro, lo que se llaman los ritos de tránsito, los ritos de ciclo de vida. En España, estas despedidas de soltero no tenían costumbre de realizarse tal y como las conocemos hoy. Entonces, ha habido una serie de influencias externas que han configurado las fiestas de despedida de soltería como las conocemos hoy, pero no era como las podíamos conocer a lo mejor a finales del siglo XIX o en el mismo siglo XX. Ha habido una transformación. Bueno, la cultura nunca es estática, siempre es dinámica, siempre está en constante movimiento. Luisa, vamos a escuchar, si te parece, la historia de Isa. Hola, soy Isa, me casé en 2016 y como despedida de soltera mis amigas me llevaron a los carnavales de Gran Canaria, donde me prepararon algunas pruebas o sorpresas con las que no me sentí del todo cómoda. Le hemos pedido a Isa que nos mande notas de voz para que nos cuente, hasta donde ella quiera, cómo fue su despedida de soltera. La despedida fue todo sorpresa para mí. Lo único que sabía era un poco lo que tenía que meter en la maleta, porque los días antes de irnos me fueron dejando pistas en Twitter o mensajes a modo de broma con cosas que tenía que llevar al viaje. Luego me llevaron con los ojos vendados hasta el aeropuerto. Prácticamente hasta que subimos en el avión yo no sabía a dónde íbamos. Luisa, tú como antropóloga, ¿qué dirías que se suele buscar
con una despedida de soltero o de soltera? La principal motivación para acudir a una despedida de soltero en la actualidad fundamentalmente es ensalzar la amistad y acotar lo que es ese grupo de amigos íntimos. Los amigos hoy en día son un bien muy preciado, incluso han sustituido en importancia, o por lo menos paralela a lo que es la familia. Los padres eran los que comprometían y declaraban que sus hijos iban a casar y mandaban las invitaciones de boda, y ahora esto ha cambiado totalmente. Las riendas, el protagonismo lo tienen los contrayentes y el grupo de amigos, en el caso de las despedidas de solteros, son los que organizan toda la despedida. Le hicimos a la novia, a Isa, una pregunta bastante directa. ¿Ella ve sesgo de género en las despedidas? Sí, yo sí veo un claro sesgo de género en estas celebraciones. De hecho, una de mis principales preocupaciones antes de ir a la despedida era justamente que me hubieran preparado de broma algún disfraz o algo así de carácter sexual, tal y como se entendían las despedidas hasta hace unos años. Y creo que en este sentido ha habido bastante evolución, pero aún así me cuesta un poco ver que este tipo de celebraciones siguen separadas por sexos, por ejemplo. Además, creo que todavía entendemos las despedidas de una manera un poco distinta a los chicos y las chicas. Luisa, te lo pregunto a ti también. ¿Son las despedidas de soltero una forma también de perpetuar los estereotipos de género? Sí, sin duda. Hay pocas fiestas, pocas despedidas que son mixtas. Normalmente se juntan grupos de amigos, los muy amigos, y de amigas, las muy amigas, independientemente, ¿no?, de la orientación sexual. Aquí no tiene nada que ver. Igualmente se siguen perpetuando un poco esos roles de género más hegemónicos, sobre todo patriarcales, asimétricos, y en un momento dado también la mujer, cuando quiere equipararse en estas fiestas de despedida a las fiestas de chicos, pues también, digamos, que optan por unas fiestas un poco también de excesos, de algunas actitudes o prácticas que tienen que ver con lo corporal que los imitan. La contratación de strippers, ¿no?, de bailarinas o strippers que en un momento dado erotizan la fiesta, y contratación en los casos de las despedidas de chicas cuando se contrataban boys o anti-boys, ¿no? Bueno, va habiendo cambios. Y esos cambios van dirigidos hacia, digamos, experiencias más hedonistas, experiencias, pues masajes o experiencias en las que la gente esté más a gusto. En el caso de las chicas, ¿no?, por ejemplo, han cambiado un poco el tono. Se han despatriarcalizado un poco al respecto de su manera de celebrar las fiestas. Para mí lo más difícil empezó cuando vi que tenía que hacer algunas pruebas del tipo pedir fotos a gente que no conocía, fingir pues una boda con algún chico en la playa o cosas que me hacían sentir un poco incómoda, y tampoco quería decir nada para no parecer desagradecida ni quería hacer sentir mal a mis amigas. Luego ese sentimiento como de vulnerabilidad me fue acompañando mientras duraron las pruebas que me hacían en el viaje, y eso resultaba divertido para ellas y a la vez yo sentía que también debería ser divertido para mí, pero en realidad no lo estaba haciendo. Para mí estaba siendo casi lo contrario, como cada vez que tenía que enfrentarme a hacer alguna de las pruebas que me habían preparado me generaba bastante angustia. Y no es algo que hubiese escuchado a nadie más, ¿no?, que hubiese pasado por esto en su despedida de soltero, todo lo contrario. Hubo un momento en el que yo ya no pude más, sí que pude hablar con ellas, explicarles cómo me estaba sintiendo y aunque no sé si fue del todo bien recibido, porque creo que es una cosa que es difícil de entender, sí que me respetaron. Creo que es interesante escuchar a Isa porque no suele ser habitual que alguien te diga que no se lo ha pasado bien en su despedida de soltera. Luisa, te quería preguntar también sobre la sexualidad, la noción de sexualidad que transmiten culturalmente las despedidas de soltero. Pues mira, el sexo está presente en estas fiestas como ha estado presente en muchas fiestas a lo largo de los tiempos. Pero en el caso, por lo menos, de las que yo he podido estudiar, pues hay una presencia quizá tendente a lo falocéntrico, ¿no? Desde los adornos, todos los adornos, atrecho que se ponen, pues por ejemplo, diademas con pequeños penes, vamos a hablar de partes corporales, ¿no? Penes, tetas y en muy pocos casos vulvas, ¿no? Pero yo pondría la connotación en el hecho
de que por lo menos los chicos, en lo que yo he podido derivar, y también hay estudios que así lo corroboran, muchos de ellos acaban celebrando la despedida o se van a tomar copas a un local de alterne, a un local de prostitución. Entonces, esto sí que es importante. Es importante desde el punto de vista antropológico el hecho de que se normalicen estas conductas, y esto sí que es una norma que además viene aprendida de cómo ser hombre y de cómo exhibir ser hombre, esa virilidad, esa visión de lo sexual dentro de este tipo de locales de alterne, ¿no? Es curioso cómo esos roles de género hegemónicos y todavía esa transmisión de educación patriarcal de unas generaciones a otras a través de esto está presente en este tipo de fiestas. Yo sí me sentí presionada en cierta manera, porque parece que lo que se espera de estas fiestas es aguantar todo lo que te hagan, y yo sentía cierta presión social para no sentirme un bicho raro. Y bueno, lo pasé mal hasta el punto de tener que hablar con mis amigas y pedirles que no me obligasen a hacer cosas con las que yo no estaba cómoda. Y además es que me daba mucho miedo sentirme juzgada por ellas, por esto. Luis, aquí hay como una dualidad, ¿no? Por un lado, Isa nos decía, es que no me gusta hacer este tipo de cosas. Y hay otra gente que te dice, precisamente las despedidas son para hacer cosas que nunca haces. Ahí hay también una tensión casi ritual. La exageración viene de que, como todo ritual de transición y también toda fiesta, pues es un momento de desconexión con la realidad, de abstraerse a sí mismo, de disfrutar al máximo, de, como decía David Le Breton, de desaparecer de sí mismo, de beber hasta perder el conocimiento, de romper con lo que es la dinámica cotidiana, cosas que no harías, que no estás haciendo en tu día a día, ¿no? Beber, comer en exceso, reírse, el humor, juegos eróticos, juegos provocativos, están presentes en todo esto, en este hedonismo. Y hay gente, de verdad, hay gente que lo pasa bien, pero hay gente que no. Pero esto ya es muy claro, porque ya cuando el grupo de amigos decide qué despedida quieren hacer, normalmente van a tomar una decisión al respecto de cómo son ellos. Entonces han ido alejándose de ello, porque hay otro tipo de conciencia, ha habido un cambio. Luisa, tú has estado investigando sobre despedidas de soltero y de soltera. ¿Qué cambios percibes tú en el formato que van teniendo, en cómo van cambiando las costumbres? Pues bueno, pues sabes que también han sido muy sancionadas, porque en los últimos años hay locales en donde ya han puesto coto, ya han dicho que ya no quieren despedidas porque tienen comportamientos, entendemos, como poco cívicos, o porque beben en exceso alcohol, o porque al final la lían. Y por otra parte, sí que pude notar que había como una tendencia, pues, a la hipersexualización de estas fiestas, pero ahora, digamos, también hay una conciencia, también por una conciencia más del feminismo y de carácter más igualitario, quizá está también rebajándose un poco ese tono más cosificador, aunque sigue existiendo, forma parte de su ADN. Para terminar, profesora, quiero que hablemos de esa noción de que la despedida es el último día de algo, ¿no? Como el último día del desfogue, el último día del deseo libre. Hay una visión en la que parece que ahí efectivamente se termina algo. Es interesante lo que me preguntas en relación con el desfogue frente a lo que se considera el matrimonio, que nosotros lo hemos analizado como una pérdida del deseo. Ten en cuenta, la nupcialidad ha cambiado. Si antes, todavía en el siglo XX, la media de edad de la gente que se casa está entre los 20 y los 25 años, 20 para las mujeres, 25 para los hombres, ha subido la edad. Estamos hablando de que la nupcialidad ahora tiene una media entre los 30 a los 33 años. Son parejas o grupos que llevan ya tiempo conviviendo. Por tanto, gente que se casa a los 30 ha perdido ya, digamos, cuando ya llegan al matrimonio, que es cuando ya se ha conseguido una estabilidad social porque ya tienes vivienda, porque ya tienes un trabajo, esa parte de la sorpresa sexual o de lo que es el iniciarse en la vida sexual ya no tiene ningún sentido. Y por tanto se habla del matrimonio como una pérdida de deseo, pero es interesante por todo lo que tiene de trasfondo estructural en el momento en el cual la gente en España se está casando ahora tan tarde, ¿no? Y tienen los hijos más tarde también. Luisa Abad, antropóloga de la Universidad de Castilla-La Mancha, muchas gracias. Un abrazo. Y antes de marcharnos,
Hola, soy Juanjo de Podimo y esta semana te traigo una recomendación que si eres amante de los animales vas a disfrutar muchísimo. El podcast del veterinario Tomás Palomares se llama Esto es la jungla y lo ha estrenado invitando al actor Miguel Bernardeu y hablando de cosas increíbles relacionadas con su amor por el mar. El verdadero problema del mar no es el plástico. Es un problema muy grande, pero no es el gran problema. El gran problema son las redes de pesca y la pesca. Eso es lo que realmente está dañando el mar, no el plástico. Pero la industria pesquera y las grandes empresas pesqueras pagan a las organizaciones para que se centre todo en el plástico y no en esto. Y se hacen documentales y hay financiación para documentales. Y yo he visto el cambio y cuando me encontré un animal no envuelto en un plástico normal, en una red de pesca, normalmente. Y si quieres escucharlo completo y descubrir un montón de podcasts y audiolibros, tienes una promo de 3,25 euros al mes. Pero ojo, para que disfrutes de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo, solo si entras en este enlace. eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.